Dios le bendiga a todos, la paz de Dios sobre sus vidas de una Amén. manera poderosa y especial. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Kelvin, nuestra hermana Vivian, la familia. Amén. Ya dentro de unos Amén. minutos iniciamos. Hay que decirle a los demás que ya estamos en el Zoom. Hay que avisarle que ya estamos en el Zoom. Gloria a Dios. Dios es bueno. Déjame ver. Amén. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor Jesús. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria sea tu nombre, Jesús. Gloria sea tu nombre, Jesús. Amén. Gloria a Dios. Buenas noches, muchas bendiciones a todos y a todas. La paz de Dios siga reposando sobre sus vidas. Amén. Estamos aquí todavía en la parte inicial. Bendito sea el Señor. Y vamos a orar presentando al Señor esta reunión. Vamos a orar para que el Espíritu Santo de Dios se glorifique de una manera poderosa y especial. Amén. Que su Espíritu Santo se encargue de manifestarse de una manera gloriosa y poderosa en el nombre de Jesús. Bendito sea Dios. Padre, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos, Señor, toda gloria a ti. Te damos, oh Dios, todo reconocimiento. Sabemos que tuyo es el poder, tuya es la honra. Y en esta noche nosotros nos humillamos delante de tu trono, pidiéndote, Señor, que en el día de hoy nos abra los ojos del entendimiento para que podamos conocer tus misterios, tus secretos, tus profundidades que están ahí implícitas en la palabra de Dios. Danos sabiduría, danos revelación,
danos entendimiento, danos profundidad de tu palabra, que todo el que participe pueda ser edificado, pueda ser instruido, pueda ser empoderado con esta palabra y que tú, oh Dios, nos pueda elevar a nuevos niveles de conocimientos, a nuevos niveles de revelación, a nuevos niveles de entendimiento de tu palabra. Que todo el que entre a esta transmisión pueda ser edificados, equipado, preparado con tu palabra, ya que tus palabras son nuevas cada día, tus palabras son nuevas cada mañana y sabemos que tu palabra va a ministrarnos, sabemos que tu palabra es el agua fresca que alimenta nuestra alma, sabemos que tu palabra es la leche no adulterada, tu palabra es el pan de vida, tu palabra es el maná que descendió del cielo para nosotros, para saciarnos, para satisfacernos, para empoderarnos. Padre, en el nombre de Jesús, comienza a quitar todo aquello que obstaculice el mover de tu palabra y de tu espíritu. Enséñanos tu palabra, ya que la unción nos guiará y nos enseñará todas las cosas. Así lo dice tu palabra, que la unción nos guiará, nos enseñará todas las cosas. La unción del Santo. El Espíritu Santo de Dios nos va a revelar tu palabra. El Espíritu Santo también nos va a recordar todo lo que Jesús ha dicho, todo lo que Jesús ha enseñado. En el nombre poderoso de Jesús, enséñanos, enséñanos tus misterios, enséñanos tus profundidades, enséñanos tus secretos, oh Dios. En el nombre poderoso de Jesús, te presentamos el tema que vamos a impartir en el día de hoy. Manifiéstate de una manera muy especial, que tu Espíritu Santo se mueva como sabe hacerlo. En el nombre de Jesús. Mira que hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante en el ámbito profético. Muévete, Señor, de una manera muy especial, para tu gloria, para tu honra. Inquieta los corazones, mueve los corazones, cualquier obstáculo que haya en la transmisión, ya que algunos tienen dificultad muchas veces para conectarse al internet. Padre, comienza a limpiar los aires, comienza a limpiar el ambiente, comienza a quitar todo obstáculo, Señor, todo aquello que obstaculice que tu Espíritu Santo, que tu palabra se mueva, que tu palabra se manifieste. Padre, quítalo en el nombre de Jesús. Oh Espíritu de Dios, oh Espíritu de Dios, manifiéstate, Señor, como tú sabes hacerlo. Manifiéstate, Señor, como tú siempre lo has hecho, Padre. En el nombre de Jesús, manifiesta tu poder. En el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, Espíritu Santo de Dios, sigue derramando tu gloria. Sigue derramando esa unción fresca, derrámala sobre tus hijos, derrámala sobre tu pueblo. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, para tu gloria, para tu honra, oh Espíritu Santo, manifiéstate, Señor, manifiéstate, glorifícate, Padre, de una manera gloriosa y especial. Oh, en el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, te adoramos, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Oh Padre amado, oh gracias Señor, gracias Padre, gracias, gracias, gracias. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad es poderosa. Y hoy te adoramos, hoy te bendecimos, hoy te glorificamos, hoy te damos toda la gloria a ti, Señor. Te damos toda la honra a ti, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, para tu gloria, para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Durante todos estos días, todos saben que hemos estado desarrollando la serie que tiene que ver con lo que es el hombre espiritual. Y ya el domingo pasado, hace 2 días atrás, nosotros agotamos la enseñanza número 6 de esta serie, Gloria a Dios. Y me gustaría que algunos de ustedes
den algún comentario de lo que ha aprendido eh, de la serie, lo que ha aprendido. Me gustaría que usted comente de forma breve, un minuto por lo menos, o 30 segundos, de lo que usted más o menos ha venido aprendiendo con esta serie que estamos transmitiendo también en la iglesia y que estamos también publicando en las redes sociales. Gloria a Dios, para así darle un poquito más de tiempo a los hermanos que están entrando a este Zoom y que puedan disfrutar la enseñanza completa. Ya en 5 minutos, por lo menos en 5 o 10 minutos, damos inicio a este tema que está en pantalla. El tema de hoy es cómo fluir en lo profético, pero me gustaría que algunos de ustedes comenten acerca de lo que han aprendido durante todos estos domingos. Amén. Dios bendiga a la pastora Grisel, Dios bendiga a Manuel, Dios bendiga a José Adonis Zapata, muchas bendiciones. Dios bendiga a Ami, Ami, Dios te bendiga, Ami Félix, Dios bendiga a Edgar, Lombana, gloria a Dios. Qué bueno que están entrando algunos hermanos de otras iglesias también, de otros lugares, de otros pueblos. Están entrando también algunos de otros países. Amén. De manera que ese es el objetivo, que la palabra de Dios llegue a muchos lugares. Amén. Vamos a ver quién se anima a comentar de lo que ha aprendido durante estos días. ¿Quién es el primero? Gloria a Dios. Puede activar su micrófono y dar su aportación de de 1 minuto o 30 segundos, como Amén, quiera. amén. Muy buenas noches. Dios lo bendiga, Amén. apóstol. Mucho gusto. Mi nombre es Edgar Lombana, soy de acá de Colombia. Gloria a Eh, Dios. Tengo el link por la pastora Sara Martínez de República Dominicana, el pastor Sandy Félix, esposa del pastor Sandy Félix. Ella Correcto. me compartió este Zoom y pues Eh, estoy acá junto a mi esposa, con mi esposa, estamos dispuestos y disponibles a escuchar la instrucción y la voz de Dios por medio de usted. Entonces, qué bendición poder estar en este Zoom y presto a aprender porque con Dios siempre todos los días aprendemos, siempre todos los días aprendemos, todos los días avanzamos. Y sí, como dice la palabra, vamos de momento en momento como la luz de la aurora. Amén. Así es, Edgar. Qué bueno, desde Colombia. Dios bendiga a Colombia, una tierra preciosa. Así que bendecimos tu familia y te bendecimos a ti. Y qué bueno que está con nosotros acá compartiendo este link, esta enseñanza. ¿Quién más? ¿Quién más nos saluda ahí? Eh, Hay varias personas conectadas de diferentes países. Ya ahí está Colombia. Está también José Zapata de Estados Unidos. Gloria a Dios. Manuel, no sé quién es Manuel, que se identifique, que nos salude, porque el nombre que aparece aquí es Manuel. Gloria a Dios. Saludamos a todo el que se está conectando. Bendito sea el Señor. Y precisamente hoy hemos iniciado este módulo de enseñanza para líderes y miembros en sentido general que aspiran a ocupar un lugar de liderazgo en el reino de Dios y también para aquellos que han sido llamados al ministerio, ¿verdad? A los diferentes ministerios. Vamos a comenzar este módulo, esta temporada, equipando, como la palabra así lo dice, a los hombres y mujeres de Dios, ya que cuando se presenten ante el Señor, que se presenten como obreros aprobados, que usen bien la verdad, la palabra de verdad y que no tengan de qué avergonzarse. Eso es lo que la palabra de Dios establece, eso es lo que la palabra de Dios declara. Gloria a Dios. ¿Quién más? ¿Quién más? Nos saluda, Dios bendiga a Sardi y a Natalia, que se han conectado también. Gloria a Dios. ¿Quién más? ¿Quién más nos puede saludar y está escuchando bien esta transmisión? Gloria a Dios. Bendito sea Dios.
Gloria a Dios. Amén. Pues vamos a comenzar entonces con el tema que nos ocupa. Este tema es un tema bastante importante, cómo fluir en lo profético, ya que he notado que en los últimos años hay un mover profético poderoso. En la década de los 70 había un mover evangelístico. Se levantaron muchos evangelistas, no solo en Estados Unidos, sino en toda Latinoamérica, y no solamente en Latinoamérica, sino en toda Iberoamérica. Hubo un mover poderoso del Espíritu Santo en el cual Dios levantó el ministerio evangelístico como nunca antes lo había levantado, y se levantaron muchos evangelistas usados por Dios con señales, con prodigios, con milagros. Estamos hablando de la década de los 70, años 1970, 1980, 1990, se movió muy fuerte el ministerio evangelístico. Pero a partir del año 1990 comenzó un movimiento apostólico y profético. O sea, desde la década del 1990 hasta la fecha he observado cómo el ministerio apostólico se ha comenzado a mover en todo el mundo. Dios levantó muchísimos apóstoles, claro está, nosotros creemos en el ministerio quíntuple, creemos en el apóstol como ministerio, creemos en el profeta como ministerio, creemos en el evangelista, en el pastor y en el maestro. Pero estoy haciendo énfasis en esto porque a partir del año 1990 se levantó ese ministerio en toda Iberoamérica con mucha unción, con mucha autoridad, y se levantaron muchísimas iglesias, muchísimas iglesias. El reino de Dios comenzó a expandirse de una manera muy poderosa y muy especial. Pero estoy notando que desde el año 2010 hacia acá, estamos en el 2024, hace 14 años, Dios también levantó de una manera muy gloriosa el ministerio profético. Y en estos últimos meses y años he observado cómo Dios ha levantado una juventud, tanto de hombres como de mujeres, con una unción profética muy bonita, muy hermosa. Pero es importante que entendamos que una cosa es el que profetiza y otra cosa es el que tiene el don de profeta como oficio. Una cosa es que Dios levante a alguien y dé una profecía, y otra cosa es que esa persona fluya constantemente bajo la unción profética. Son dos cosas muy diferentes, el cual vamos a descubrir en el día de hoy. Entonces, el tema de hoy es cómo fluir en lo profético. Y el texto bíblico se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 10. Ese es el primer texto que vamos a leer, Apocalipsis, capítulo 19, versículo 10. La palabra dice de la siguiente manera: adora a Dios, adora a Dios. A mí me dijo que lo llame ahora mismo, yo lo estaba Testimonio llamando. de Jesús Estaba hablando con él es ahí y el me dijo, "Vale, espíritu tengo que hablar de contigo". la profecía. Es lo que dice, Ahora porque llegué donde más. testimonio de Jesús es Cansado. el espíritu de la profecía. Amén. Bendito sea el Señor. Es el espíritu de la profecía. Ese es un texto que nos confirma que Dios ha derramado sobre la tierra esa unción profética. Hoy en día hay muchos grupos religiosos que no creen en el ministerio profético y no creen en nada que tenga que ver con lo profético, porque han tenido quizás en el pasado malas experiencias acerca de algunas personas que quizás se han manejado mal en el ámbito profético, y por eso han descartado de sus páginas lo que es el ministerio profético. Pero es importante que entendamos que todas las escrituras, todas las sagradas escrituras es profética. Los libros sagrados de la Biblia son todos proféticos, desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay una unción profética
que se está moviendo de una manera poderosa y de una manera muy especial. Entonces, es importante que entendamos qué es la profecía. Es lo primero que vamos a descubrir hoy. ¿Qué es la profecía? La profecía es nada más y nada menos que hablar bajo la influencia divina, hablar bajo inspiración divina. Es la perspectiva de Dios dada a una persona para que vea como Dios ve. Por eso es importante que entendamos que el que fluye bajo esa unción profética fluye desde otra dimensión. No hay manera de que una persona fluya proféticamente desde el ámbito natural. Para que la persona pueda fluir proféticamente, tiene que ser desde otro ámbito, que es el ámbito sobrenatural de Dios. ¿Por qué? Porque esa persona lo que va a transmitir es exactamente lo que Dios quiere que se transmita en el momento. Por eso el que profetiza, profetiza bajo influencia divina, bajo una unción divina. Es la perspectiva de Dios dada a una persona para que vea como Dios ve. Es el ensayo del conocimiento del futuro. Muchas veces la palabra profética está cargada de revelación y muchas veces Dios anuncia a través de esa palabra profética lo que puede acontecer en el futuro cercano, en el futuro inmediato. Por eso decimos que es el ensayo del conocimiento del futuro, en el ahora. Eso es lo que es la profecía. Es la intervención de Dios. Es la intervención de Dios en la circunstancia de un hombre, familia o nación. Profecía básicamente es inspiración sobrenatural. Es importante que usted tenga eso pendiente. Es inspiración sobrenatural. Eso es profecía. Eso es profecía. Por eso es importante que nosotros, si estamos llamados al ministerio profético, nosotros tratemos de prepararnos en esa área. Por eso en el tiempo del Antiguo Testamento existían incluso escuelas de profetas. ¿Por qué? Porque el profeta, al igual que los otros ministerios, debe recibir instrucción, equipamiento y preparación para que cometa menos errores o ningún error a la hora de recibir un mensaje de parte de Dios y transmitírselo a la otra persona. Eso es bastante importante, que la persona sepa discernir en el espíritu cuando Dios le está hablando. Porque hay tres voces. Está la voz de Dios, está la voz del enemigo y está la voz de tu conciencia. Entonces es importante que el profeta sepa discernir cuál es la voz del Espíritu Santo, que es la voz de Dios. Eso es bien importante que nosotros lo podamos comprender y entender. Gloria a Dios. Aquí debemos distinguir dos cosas. Cuando hablamos del don profético, debemos entender que muchas personas pueden en un momento determinado profetizar porque tienen el don profético. El don profético que todo creyente tiene, acerca del cual el apóstol Pablo instruye y dice lo siguiente. Por ejemplo, en Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 31, Primera de Corintios 14, 31, la palabra misma dice que son las dos cosas que debemos distinguir. La palabra dice, todos los que profeticen tendrán su turno para hablar, uno después del otro, para que todos aprendan y sean alentados. Es decir, hay un orden a la hora de uno profetizar en una asamblea o en una reunión. Pero está hablando ahí del don de profecía. O sea, no todo el que profetiza es profeta. Es importante que nosotros entendamos eso, que son las dos cosas que yo quiero que distingamos. Una cosa es el don de profecía, número uno, y número dos, y otra cosa es el ministerio del profeta. No todo el que profetiza es profeta. Ahora, todo el que es profeta sí tiene que profetizar. Son dos cosas bastante interesantes que hay que entender, porque estoy observando que por falta de conocimiento hay muchas personas que piensan
que todo el que profetiza en la iglesia es profeta. Y ahí hay una mala explicación que se le está dando al pueblo acerca de este tipo de manifestación. El hecho de que una persona profetice en un momento determinado y Dios la use en la profecía no significa que es profeta de oficio. Por ejemplo, hay un ejemplo claro en la Biblia y es acerca de las hijas de Felipe, el evangelista. Las hijas de Felipe, el evangelista, ellas profetizaban y lo hacían de forma constante. O sea, ellas estaban en la iglesia sirviendo, adorando al Señor, y Dios la usaba a esas muchachas que eran hijas del evangelista Felipe, la usaba el Señor de manera continua profetizando. Pero ellas no eran profetas, simplemente tenían el don de profecía. Y dice la palabra que mientras ellas estaban profetizando, el apóstol Pablo estaba presente en ese servicio, llegó entonces un profeta llamado Agabo, tomó el cinto del apóstol Pablo y preguntó en la asamblea de quién es este cinto. Nadie sabía de quién era el cinto, pero él dijo, el dueño de este cinto va a sufrir y va a padecer persecuciones por causa del evangelio de Jesucristo. De manera que la palabra misma hizo la distinción entre las hijas de Felipe que profetizaban y el profeta Agabo, que era profeta de oficio. Tenía el ministerio del profeta. Entonces, hoy en día podemos observar, por la misma falta de conocimiento y de revelación y de entendimiento de la palabra, que hay personas que piensan que porque Dios la ha usado varias veces profetizando, creen que ya son profetas. Y a veces la iglesia dice y señala que esa persona es profeta. Sin embargo, necesariamente no tiene que ser así. Dios usa a muchísimas personas dentro de la iglesia profetizando. Sin embargo, cuando usted observa detenidamente a esa persona, te da cuenta que aunque Dios la usa profetizando, no es necesariamente profeta. Porque ya cuando la persona es profeta de oficio, entonces se unen otras características que hay que distinguir y que hay que analizar y que hay que profundizar. Porque el que es profeta de oficio, aparte de profetizar, tiene otra función en el cuerpo de Cristo. No solamente profetizar, el que es profeta de oficio tiene otra función. ¿Por qué? Porque el que es profeta de oficio, el que es profeta de oficio tiene una profundidad en la escritura. Escuche esto, escuche esto. El que es profeta de oficio tiene profundidad en las sagradas escrituras porque el profeta de oficio juntamente con lo que es el apóstol, juntamente con el apóstol, son lo que establecen la doctrina bíblica en la iglesia y lo que velan por esa doctrina bíblica en la iglesia. Y para tú establecer doctrina en la iglesia y para tú establecer los fundamentos del reino de Dios en la iglesia, que son establecidos por los apóstoles y los profetas, tú debes tener ciertos niveles de profundidad en la palabra. Tienes que tener ciertos niveles de revelación. Por eso, no todo el que profetiza, no todo el que profetiza es profeta. No todo el que dice, así me dice el Señor, es profeta. Eso es importante que nosotros lo entendamos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es importante aclarar este punto? ¿Qué hace el ministerio del profeta? ¿Qué hace? Le voy a explicar ahora qué hace el ministerio del profeta. Número uno, cuando la persona tiene el ministerio del profeta y es profeta de oficio, número uno, edifica. Tiene la suficiente madurez para edificar la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y la edifica no solamente con palabras proféticas, sino con enseñanza de la palabra. Porque el que es profeta también es maestro de la palabra. Fluye bajo esa unción magisterial. Número dos, el profeta consuela. Tiene la madurez para traer consolación a los hermanos cuando lo necesiten.
tiene esa unción de traer consolación. Y esa consolación no solamente es, vuelvo y repito, a través de una profecía, sino a través de la palabra bíblica que Dios pone en sus labios. También exhorta, claro está. Por eso es que toda profecía, dice el apóstol Pablo, viene para edificación, para consolación y para exhortación. Eso es bien importante. En el Nuevo Testamento, la unción profética fluye de forma diferente a la unción profética del Antiguo Testamento. Porque los profetas del Antiguo Testamento, escuche bien esto, los profetas del Antiguo Testamento, aparte de que profetizaban, eran videntes, es decir, fluían muy fuertemente bajo los dones de revelación. Entonces, un profeta de oficio del Antiguo Testamento, que era llamado vidente, es muy diferente al profeta de oficio del Nuevo Testamento. Por eso se usaba antiguamente, en el Antiguo Testamento, se permitían que la persona vaya donde el profeta y consulte al profeta. Y cuando la persona llegaban ante el profeta y consultaban ante el profeta recibía por revelación la palabra específica, recibía la revelación, recibía la visión y le decía lo que tenía que decirle de parte de Dios, porque eran videntes. Ahora bien, en el Nuevo Testamento esta práctica no se permite. No se puede en esta dispensación consultar al profeta. No se puede consultar al profeta como se hacía en el Antiguo Testamento. No es que usted no vaya y busque el consejo de un profeta. Eso es una cosa muy diferente. Usted puede ir donde un profeta de oficio y pedirle consejo, pedirle dirección. Y él, si recibe algo de parte de Dios, pues entonces te lo va a transmitir. Porque el profeta fluye bajo esos dones de revelación y cada vez que profetiza, profetiza para edificación, para consolación y para exhortación. También el profeta da dirección, tiene esa unción poderosa para dirigirte. En un momento determinado, usted está orando a Dios para que Dios le dé dirección en un proyecto, para que Dios le dé dirección acerca de una decisión que usted va a tomar y usted necesita que Dios le hable y Dios le puede revelar al profeta cuál es esa dirección. Y Dios puede manifestar en ese profeta el don de palabra de ciencia, que es un don de revelación, y el don de palabra de sabiduría, que es otro don de revelación, y darte dirección acerca de esa decisión específica que usted va a tomar. También el profeta de oficio trae corrección, tiene la madurez suficiente para corregir lo que está deficiente a través de la palabra que Dios ha puesto en sus labios. Pero también a través de la palabra profética puede enderezar lo torcido. Por eso que el pueblo perece, la palabra dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Pero también si no hay profecía, la Biblia dice que el pueblo se desenfrena. Cuando no hay profecía, el pueblo se desenfrena. Una persona desenfrenada es una persona que lamentablemente ha perdido el autocontrol. Una persona desenfrenada no tiene dominio propio. Una persona desenfrenada está torcida, está extraviada. Una persona desenfrenada no anda por el camino correcto. Entonces, ¿qué hace Dios? Levanta una voz profética para enderezar lo deficiente, para enderezar lo que está torcido, para arreglar lo que está arruinado, para restaurar lo que está destruido. Por eso es que Dios usa tanto a los profetas. Y es importante que entendamos eso. Y por eso Satanás detesta la unción profética. Porque cuando la unción profética se manifiesta en un lugar, se manifiesta con el propósito de enderezar lo que está torcido. Se manifiesta con el propósito de destruir las obras del diablo. Cuando esa unción profética se manifiesta con el propósito de acelerar todo aquello que esté estancado. Que esté estancado. Número 6, ¿qué hace el ministerio del profeta? Número 6,
trae revelación acerca de los misterios divinos por medio de una palabra rema de Dios. Cuando el profeta está ministrando bajo la unción de Dios, Dios le da una palabra en el momento inspirada, revelada, amplificada. Y la gente se queda, wow, pero qué palabra. ¿Por qué? Porque el profeta constantemente fluye bajo esa revelación, fluye bajo esa unción, fluye con naturalidad en lo sobrenatural de Dios. Oye bien, fluye con naturalidad en lo sobrenatural de Dios. El profeta de oficio siempre está conectado. El profeta de oficio siempre está alineado. El profeta de oficio no habla por su propia cuenta. El profeta de oficio habla por inspiración divina. Habla por inspiración divina. Y no son muchos, déjame decirte, no son muchos los que son profetas de oficio. Son muy pocos. Usted pensará que hay muchos profetas. No, 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 no. No son tantos los profetas. Sí hay muchas personas que profetizan con el don de profecía. Abundan, abundan los hermanos que profetizan. Pero el que es profeta de oficio tiene otra característica. Casi siempre el que es profeta de oficio es una persona de mucha experiencia, porque para ser profeta de oficio hay que pasar por un proceso de aprendizaje y de madurez. Y ese proceso puede tardar hasta 25 años. En la actualidad, no estoy hablando de los tiempos bíblicos. El apóstol Pablo, antes de ser apóstol, era maestro y profeta y servía en la iglesia de Jerusalén, donde Pedro prácticamente era el líder principal de esa iglesia. Claro está, es importante que entendamos eso. Y el apóstol Pablo tuvo que durar por espacio de 20 a 25 años para ser formado como profeta. Como profeta. El mismo Eliseo tenía una escuela del profeta en el Antiguo Testamento. O sea, no es tan sencillo llamarle a alguien profeta. Eso no es tan sencillo, llamarle a alguien profeta. Eso no es cualquiera es profeta. Y es importante que nosotros levantemos el ministerio del profeta. Pero también es importante que entendamos que no todo el mundo, aunque profetice, es profeta. Para que alguien se llame profeta de Dios, tiene que pasar por ese proceso de formación ministerial. Dios lo va capacitando, Dios lo va adiestrando, el Señor lo va, ¿verdad? Forjando como profeta. Eso se va a tomar su tiempo, no es tan sencillo así por decirlo. Y se va a mantener todo el tiempo creciendo en la palabra, sirviendo en la iglesia, y luego entonces, por sus frutos y por la forma alineada en que esa persona profetiza y que lo que profetiza se cumple, entonces con el tiempo la iglesia es quien reconoce esa unción profética en esa persona y ahí se puede llamar profeta de Dios. No es tan sencillo como la gente hoy en día piensa. Hoy en día se está dando el caso de que hay personas que Dios la usa un día profetizándole a alguien y luego la usa de nuevo y ya se autollaman profeta, se mandan a hacer unas tarjetitas o hacen un perfil por las redes sociales y en el perfil oficio profeta, se ponen ellos mismos profeta. Pero la pregunta es, ¿quién te ungió como profeta? ¿Quién dijo que tú eres profeta? ¿Quién te ungió? ¿Quién te puso ese manto? Entonces, no es tan sencillo como a veces la persona puede pensar. El ser profeta no es algo tan sencillo. Entonces, ¿qué hace el ministerio del profeta? Número 7, trae impartición y activación. Oye, esto trae impartición y activación. Es decir, cuando un profeta de oficio, un profeta de Dios, estoy hablando de un profeta de Dios, llega a un lugar porque alguien le invitó, porque Dios le mandó o le llevó a ese lugar. Número 7, ese profeta viene con una palabra de impartición. De impartición. Es una palabra, ¿verdad?
muy madura, donde el profeta es usado por Dios para alinear esa iglesia o a ese pueblo en el propósito de Dios. Y también trae activación. O sea, hay personas, por ejemplo, que sus dones espirituales están ahí, pero están dormidos. Y el profeta Dios lo usa activando esos dones ministeriales que están dormidos, porque Dios usa al profeta con esa unción, trayendo esa impartición y trae también esa activación. ¿Qué dice la palabra en Romanos capítulo 1, versículo 11? Vamos a ver qué la palabra dice en Romanos capítulo 1, versículo 11. La Nueva Traducción Viviente dice de ese texto bíblico: pues tengo muchos deseos, esto es el apóstol Pablo hablando, dice, pues tengo muchos deseos de visitarlos para llevarles algún don espiritual que los ayude a crecer firmes en el Señor. O sea, cuando la persona es profeta de oficio, no solo llega a la iglesia para impartir algún don espiritual, sino también para activar dones que están dormidos. Por eso el apóstol Pablo en una ocasión le dijo a su hijo espiritual Timoteo: avivas el fuego del don de Dios que está en ti y que tú recibiste mediante imposición de mis manos. Porque el que tiene el ministerio del profeta tiene esa gracia. El que tiene el ministerio del profeta tiene esa capacidad espiritual. El que tiene el ministerio del profeta puede impartir los dones espirituales, claro está, dirigido por el Señor, y puede activar esos dones que están dormidos. Así lo establece la palabra de nuestro Dios. Como podemos observar, la carga de todo profeta es activar al pueblo para que el pueblo escuche la voz de Dios. Cuando un profeta llega a un lugar, hay una expectativa. Cuando un profeta llega a un lugar, se crea un ambiente completamente distinto. Se crea un ambiente completamente diferente. Hay una expectación. La gente anhela escuchar la voz de Dios a través de ese profeta. Por eso el ministerio profético es uno de los ministerios más codiciados. ¿Por qué? Porque es un ministerio precioso. Cuando un profeta genuino llega a un lugar, edifica la iglesia. Cuando un profeta genuino llega a un lugar, consuela a la iglesia. Cuando un profeta divino y un profeta genuino llega a un lugar, exhorta y da dirección a la iglesia, trae corrección a la iglesia. Cuando un profeta genuino llega a un lugar, se activan los dones del Espíritu Santo. El pueblo también es activado, su oído espiritual comienza a amplificársele. Cuando un profeta llega a un lugar, una de las características de que llegó un profeta es que el pueblo de Dios recibe una activación en sus oídos espirituales. Y ese pueblo ahí comienza a recibir discernimiento de espíritu para discernir la voz de Dios. Y el profeta, cuando llega a ese lugar, hace que tu nivel espiritual crezca. Por eso el diablo odia tanto a los profetas. Por eso Satanás odia tanto la unción profética. Y por eso el enemigo trata de desvirtuar lo profético y de imitar los proféticos. Y por eso ha levantado adivinos, ha levantado brujos, ha levantado hechiceros en diferentes partes, ha levantado agoreros en diferentes partes. Incluso esos hechiceros muchas veces se meten en la iglesia para confundir al pueblo, y no todo el que profetiza, profetiza genuinamente, porque hay muchos hechiceros que el diablo ha levantado para confundir al pueblo de Dios. Y hay muchos adivinos que también se visten de profeta y andan de iglesias en iglesias adivinando, no profetizando, hechizando la iglesia, adivinando. Entonces es importante que nosotros sepamos discernir por la palabra quién es un profeta genuino de parte de Dios
y quién no lo es. Eso es bastante importante que nosotros lo entendamos, que quizás en otra enseñanza podemos ampliar mucho más acerca de ese tema en específico. Gloria a Dios. Un verdadero profeta que se mueve en el ministerio del profeta activa a la gente, activa los dones espirituales en la iglesia. Un verdadero profeta imparte unción en la iglesia. Se manifiesta esa virtud, imparte virtud. Dios le usa bajo una unción gloriosa de activación y se activan las sanidades, se activan los milagros, se activan las profecías, porque el profeta verdadero trae una palabra profética cortante, trae una palabra profética poderosa. Y la palabra que el profeta aporta, el profeta de genuino, el profeta de oficio, cambia no solo la vida de una iglesia, sino que cambia la vida de una nación o de un pueblo, porque trae esa impartición de parte de Dios, una unción poderosa, porque el profeta genuino da dirección, el profeta corrige también lo que está deficiente, lo corrige. Bendito sea el Señor. Amén. ¿Cómo hace el profeta genuino que Dios usa con esa unción gloriosa? Da dirección, trae revelación, trae impartición. Y este tipo de cosas, este tipo de impartición, la puede dar el verdadero profeta de parte de Dios. No cualquiera. El hecho de que alguien profetice, eso no significa que puede traer activación a la iglesia. Son muy diferentes. El que profetiza habla a los hombres para edificación, para exaltación y para consolación. Que es lo que más se ve hoy en día. Muchas personas que predican la palabra andan de iglesias en iglesias y andan profetizando, pero eso no significa que son profetas. Por eso es que usted ve que casi siempre el tipo de profecía que se da es un tipo de profecía particular, donde el profeta llama a alguien al frente y le da una palabra específica a esa persona, una palabra de edificación, una palabra de exhortación, una palabra de consolación, pero eso no significa que esa persona sea profeta. No, Dios la usa profetizando. Dios la usa profetizando. Ahora, eso no significa que al profeta Dios no le use así. Claro está. Yo le acabo de mencionar hace un momento que no todo el que profetiza es profeta. Ahora, todo profeta profetiza. ¿Te das cuenta? Entonces, es importante que entendamos que con el simple don de profecía, con ese simple don de profecía, usted no puede activar a nadie, ni puede impartir unción a nadie. Y esa virtud de sanidad, milagro y prodigio no se manifiesta con el solo hecho de usted tener el don de profecía. No, la persona tiene que tener algo mayor, que es el ministerio del profeta. El ministerio del profeta, que es algo bien distinto, algo bien distinto. Una cosa es que yo te pueda usar profetizando y otra cosa es que tú tengas el ministerio del profeta. Mira lo que dice la palabra en Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 5. Primera de Corintios 14, 5 dice: yo desearía que todos pudieran hablar en lenguas, pero más aún me gustaría que todos pudieran profetizar, pues la profecía es superior que hablar en lenguas, a menos que alguien la interprete, a menos que alguien interprete lo que se dice, para que toda la iglesia sea fortalecida o se fortalezca. Ahí el apóstol Pablo está expresando el deseo de su corazón. El apóstol Pablo está ante una iglesia carismática, una iglesia que fluía en casi todos los dones del Espíritu Santo, y había muchos hermanos que hablaban en lenguas y otros profetizaban y otros fluían en los dones
de revelación. Y el apóstol Pablo le dice, mi deseo es, yo desearía que todos pudieran hablar en lengua, dando a entender que no todos hablaban en lengua en la iglesia. Pero él decía, yo desearía que todos pudieran hablar en lenguas. Pero yo prefiero, dice Pablo, me gustaría aún más que profetizaran. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo enseñaba que el que habla en lenguas, habla misterio con Dios. El que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Dice, porque por el Espíritu habla misterio. Entonces, si usted se mantiene hablando en lenguas, el que te escucha no va a entender nada de lo que tú estás hablando y tú te vas a edificar, claro está. Pero el que te escucha se va a quedar en el aire. Es decir, no recibirá ningún tipo de edificación, es lo que Pablo está diciendo. Al menos que esa lengua no sea interpretada. ¿Por qué? Porque cuando las lenguas espirituales son interpretadas, se convierte entonces en palabra de edificación, porque lenguas más interpretación de lengua es igual a profecía. Esa es la sumatoria en el mundo profético. Lenguas más interpretación de lenguas es igual a profecía. Y ahí sí la persona recibe edificación. Pero Pablo dice, yo prefiero que en vez de usted hablar en lenguas, yo prefiero que usted profetice, que le profetice a la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando tú le profetizas a la iglesia recibe edificación, la iglesia recibe exhortación, la iglesia recibe consolación, la iglesia recibe dirección, la iglesia se fortalece. Es lo que el apóstol Pablo está explicando acá. Porque, ¿cuál es el propósito de la profecía? ¿Cuál es la finalidad de la profecía? ¿Cuál es? Bíblicamente hablando, ¿cuál es la finalidad? El propósito de la profecía. La palabra profética tiene como finalidad impartir fe en la gente. Tiene como finalidad estabilizar la fe, preparar a las personas para recibir un milagro y para revelar el corazón de Dios en el corazón del hombre. Es la finalidad de la profecía. Y hay base bíblica para sustentar esta finalidad. Primera de Corintios 14, en Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 24 y versículo 25, la palabra dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre su rostro o sobre el rostro, adora a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Mira la unción poderosa que hay detrás de una profecía. Cuando alguien profetiza de una manera expresa y pública y está fluyendo bajo esa atmósfera profética y está fluyendo bajo esa unción profética, si hay algún inconverso o incrédulo o ignorante en ese culto, en ese servicio, el Espíritu Santo lo va a convencer. ¿Te das cuenta? Porque la palabra profética va a entrar allá mismo al espíritu de esa persona, va a entrar a su corazón y Dios va a usar esa palabra profética para revelar lo que hay oculto en ese corazón y se hará manifiesto lo que hay oculto en ese corazón. Y esa persona que fue con la intención de escuchar la palabra, de repente recibe una palabra profética revelada y Dios revela lo que hay en su corazón a través de esa palabra. Entonces, ¿qué va a hacer esa persona? ¿Qué va a hacer? Se va a postrar, rostro, va a postrar su rostro ante los ojos de Dios y va a declarar verdaderamente Dios está en este lugar. Porque lo que ese profeta me ha revelado, nadie lo sabía.
Lo que Dios ha revelado hoy, nadie aquí lo sabía. Lo que Dios le ha revelado acerca de mi corazón, lo que hay dentro de mí, nadie, absolutamente nadie lo sabía, solamente Dios. Y a esa persona, si esa manifestación y todo eso fue genuina, a esa persona no le quedará otra cosa que humillarse, que postrarse y comenzar a adorar a Dios. Adorar a Dios. Es decir, que el propósito de la profecía finalmente es que la gente descubra cuál es el propósito de Dios para con sus vidas. Que la gente busque el reino de Dios y su justicia. Ese es uno de los propósitos de la profecía. Eso es importante que nosotros lo entendamos. Amén. Ahora, para fluir en esa unción profética, por experiencia, tenemos que preparar una atmósfera, una atmósfera. Necesitamos edificar una atmósfera que nos lleve a un fluir en lo profético, la cual debe estar saturada de dos elementos importantes. ¿Cuáles son estos dos elementos importantes? Número uno, la alabanza y la adoración. Cuando hay alabanza y cuando hay adoración en un lugar, lo profético es más fácil que fluya. Donde no hay adoración genuina, no habrá atmósfera para profetizar. Eso es bien importante que nosotros lo entendamos. Jesús reconoce a quien intenta hablar de parte de Dios sin tener una relación con Él. O sea, no hay manera de que usted hable de parte de Dios sin que primero usted tenga una genuina relación con Él. De igual forma, para que lo profético se manifieste en un servicio, en un culto, debe haber una genuina alabanza, una genuina adoración. En San Juan capítulo 5, versículo 42, la palabra dice, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Es decir, Dios no recibe una adoración en la carne. Dios recibe una adoración que se hace en espíritu y en verdad. Y cuando el pueblo comienza a adorar a Dios en espíritu y en verdad, se crea esa atmósfera para fluir en lo profético. Casi siempre donde hay una genuina adoración, donde se manifiesta esa unción profética, se manifiesta debido a que primero hubo una genuina adoración. Gloria a Dios. Es decir, que la adoración le abre paso a la unción profética. Eso es bastante interesante que nosotros lo descubramos y lo entendamos. Esa unción se manifiesta donde hay una genuina adoración. Adoración. Y número dos, cuando hay oración y ayuno también, se crea una atmósfera para fluir en lo profético. Sabemos que Dios es soberano y que Dios hace lo que quiere, ¿verdad? Eso no tiene discusión. Dios es soberano y cuando Él quiere manifestarse de una manera diferente, Él lo hace. Él lo hace. Pero estamos hablando aquí de lo que es la norma, lo cotidiano. Para que Dios se manifieste proféticamente, debe haber alabanza y adoración previa y debe haber oración y ayuno, y esto va a crear una atmósfera para uno fluir en lo profético. Esa es la norma. Ahora, muchas veces el Señor rompe las reglas, porque a Dios no lo limita nada. A Dios no lo encasilla nada. Y lo digo por experiencia. Yo he llegado a lugares donde el ambiente que hay no es un ambiente adecuado. Todo lo contrario, hemos llegado a lugares donde la atmósfera está sobrecargada, donde hay una influencia extraordinaria, una pesadez tremenda. Amén. Pero Dios quiere romper eso y Dios lo rompe y trae una palabra profética cortante. Y yo he visto en mi experiencia que he tenido que he llegado a lugares donde sucede eso y cuando comenzamos a declarar la palabra profética, comienzan a romperse todas esas ataduras.
no comienza a desquebrajar en el mundo espiritual todas esas ataduras. Es decir, que tampoco eso tiene que ser una regla, eso no tiene que ser una regla, pero lo más recomendable es, antes de fluir en lo profético, es crear primero esa atmósfera para uno fluir con más libertad. La alabanza, la adoración, la oración y el ayuno. La oración desarrolla el órgano espiritual para oír a Dios y el ayuno nos afila para hablar en su nombre. El profeta de oficio constantemente está en oración y ayuno. Una de las características que tienen los profetas genuinos y de oficio es que oran mucho y ayunan mucho. Es una característica extraordinaria. El profeta de oficio siempre está alineado a Dios en oración y en ayuno. Mira que la palabra dice en el libro de Hechos, capítulo 13, Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 2 y versículo 3, hablando de la verdadera adoración. Amén. Porque cuando hay una verdadera adoración, Dios mismo es quien desciende y nos habla. Dice que ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y le despidieron y los despidieron. Es decir, se apartaron en ayuno y oración antes de ungir a Bernabé y a Saulo, quien se convirtió luego en el apóstol Pablo. Y cuando se apartaron en ayuno, antes de confirmar el don espiritual, dice que el Espíritu Santo fue el que habló. Fue el que habló. Fue el Espíritu Santo que habló y dijo, apártenme a Bernabé, que era un apóstol, y a Saulo. Pero en ese momento ellos no eran apóstoles. Ellos estaban sirviendo en la iglesia por más de 25 años y estaban enseñando la palabra y estaban ahí como profeta en la iglesia, como profeta en la iglesia local. Eran personas leales al ministerio, personas fieles a esa casa. Ya la iglesia lo había identificado como personas fieles, leales, obedientes. Gloria a Dios. Y ya los líderes de la iglesia, como el apóstol Pedro, ya previamente lo había señalado a ellos para un nivel superior de responsabilidad en el ministerio. Y se apartó ese grupo completo de líderes a orar y a ayudar para que Dios trajera simplemente la confirmación de lo que ya Dios había dicho. Porque acuérdase bien que Dios le había dicho a Saulo de Tarso lo que él iba a hacer y cuánto él iba a padecer en su nombre y por su nombre. Acuérdese que Dios trató con un profeta que vivía orando en el templo llamado Ananías, y Dios le dijo a Ananías dónde Saulo se encontraba, porque Saulo, después que tuvo la experiencia con Jesús, quedó ciego y estaba en una casa por allá arrumbado. Y Dios le habla a Ananías, quien estaba orando en el templo, y Dios le revela al profeta Ananías la dirección exacta en la que se encontraba el apóstol Pablo, quien era en ese momento Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia. Y Dios le da instrucciones a Ananías, y Ananías incluso cuestiona a Dios y le dice, pero ese es el Saulo que ha matado a tanto de lo de nosotros. Ese es el Saulo que persigue a la iglesia. Y el Señor tuvo que decirle a Ananías, sí, ese mismo es, pero ya yo lo voy a transformar, estoy parafraseando, ese mismo es el perseguidor, pero a ese perseguidor yo lo he escogido para que sea mi apóstol
y para que vaya frente a las autoridades políticas y eclesiásticas y levante mi nombre. Y yo le voy a enseñar a él lo que es padecer por mi causa. Dios le revela esto a un hombre llamado Ananías, quien se encontraba orando en el templo. Y Ananías en obediencia se levanta y va a la calle derecha donde se encontraba el apóstol Pablo, quien era Saulo de Tarso. Y allí cuando llega, le dice a Ananías, hermano Saulo. Y usted sabe qué fue lo que pasó allí. Tú supiste lo que fue que pasó allí. Ananías comienza a darle palabra profética de parte de Dios, pone sus manos y Dios le devuelve la visión porque grandes cataratas cayeron de sus ojos. Pero de ahí no fue que Pablo salió de que a predicar, no. No, después de eso, Saulo de Tarso tuvo que servir en la iglesia de Jerusalén por mucho tiempo. Allí aprendió Biblia, allí fue desintoxicado, allí le sacaron la religiosidad. El Espíritu Santo se encargó de preparar a Saulo de Tarso y duró mucho tiempo sirviendo como maestro y como profeta, según los eruditos. Él duró un espacio entre 20 y 25 años y después que él pasó esa prueba de fidelidad, que servía en la iglesia primitiva como un hombre leal, como un hombre fiel, como un hombre entregado a la obra, después de todos esos frutos que él dio allí, la iglesia daba testimonio de Bernabé ya y de Pablo, quien era Saulo. La iglesia daba testimonio, el líder que era el apóstol Pedro daba testimonio de ellos. Y entonces después que pasó ese ciclo, ellos se reúnen a orar para que Dios confirme lo que ya él había dicho de antemano. Y el Espíritu Santo dice, apártenme. O sea, ya llegó el tiempo. Porque está el tiempo del llamado, está el tiempo de la preparación o del proceso y está el tiempo de la salida. Hay gente que desde que Dios le habla quieren salir volando. Eso no es así. Hay gente que desde que Dios le dice, tú tienes un ministerio profético, de una vez quieren profetizar y salir por ahí a lo loco. No, eso no es así. Está el tiempo del llamado. Primero Dios te llama. Ok, te llamó Dios a ser pastor. Eso no significa que tú vas a pastorear de una vez. Ok, te llamó Dios a ser un apóstol. Eso no significa que tú vas a salir como un loco y vas a comenzar a hacer la obra apostólica. Ok, te llamó Dios como evangelista, como profeta. Eso no significa que de una vez usted va a salir en el escenario. No. Por eso hay tantas iglesias que se están cerrando hoy en día. Por eso hay tanta gente loqueando. Porque no fueron entrenadas, porque no fueron preparadas, no fueron capacitadas. Entonces, está el tiempo del llamado. Esta regla está tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Está el tiempo del llamado. Primero Dios te llama, porque el ministerio es un llamamiento divino. El ministerio es un pacto que Dios hace con nosotros. El ministerio es una disciplina. El ministerio es una carrera. El ministerio es un desafío a andar por fe y a vivir por fe y a andar en lo sobrenatural. El ministerio es una gran comisión. El ministerio es la continuación del ministerio de Cristo aquí en la tierra. Nadie se autotitula profeta. Nadie se autotitula pastor. Nadie se puede autotitular apóstol. Es un llamamiento divino. Dios es quien llama, Dios es quien consagra, Dios es quien aparta, Dios es quien unge. Y después que Él te llama y te aparta, ¿verdad? ¿Sabe qué hace Dios? Te prepara. Y ese proceso va a durar mucho o va a durar poco, depende de cómo tú te cedas a Dios, de cómo tú cedas tu corazón a Dios. Si tú eres un terco, si tú eres un desobediente, si tú no te quieres someter a nadie, entonces el proceso va a durar mucho más tiempo. Mucho más tiempo. Pero si tú sirves con obediencia, ahí con fidelidad, el proceso será mucho más rápido. Que fue lo que pasó con el apóstol Pablo y Bernabé. Después que ellos cumplieron su tarea en la iglesia local y sirvieron por tanto tiempo con fidelidad, el Espíritu Santo entonces habló. Lo dice Hechos 13, 2 y 3.
el Espíritu Santo entonces habló y dijo lo siguiente: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Llegó el tiempo de la salida de ellos. Llegó el tiempo en que ellos iban a ejercer su ministerio. Llegó el tiempo en que ellos iban a salir de la iglesia local a las misiones. Aparte, me dijo el Espíritu Santo, a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y lo despidieron. Por eso hoy en día hay muchos ministerios que lamentablemente están dando mucho que hablar, porque salieron antes de tiempo al ministerio. No es que no tenga esa persona quizás el ministerio, es que salió antes de tiempo, salió sin ser procesado, sin ser equipado, sin ser probado. Y por eso hoy en día tenemos muchos charlatanes en la iglesia. Hay gente que creen que porque agarran y compran 50 sillas y 2 bocinitas y cogen un micrófono y se autotitulan pastor, hay gente que creen que ya son pastores. No, hay un orden establecido en las escrituras. Por eso hoy en día estamos observando una desgracia. Estamos observando, lamentablemente, y es duro decirlo, estamos observando ese descontrol, ese desorden en la iglesia, donde todo el mundo ahora es pastor, cualquiera se autoproclama pastor y se pone en una esquina a predicar la palabra con 2 o 3 gente y ya di que es pastor. Pero ¿quién unió a esa persona como pastor? ¿Qué ministerio confirmó el llamado que tiene esa persona? Y por eso tú ves que se arman muchos escándalos en la iglesia de Cristo, por 2 o 3 que no quieren, ¿verdad?, cumplir con lo que la palabra de Dios establece. Hay un protocolo en la Biblia para una persona ser profeta. Hay un protocolo en la Biblia para una persona ser pastor. Hay un protocolo en la Biblia para que una persona sea un obispo. El que anhela obispado, buena cosa desea, dice Pablo, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio. Claro, son características que adornan el ministerio, son características que están ahí en la palabra. Entonces, no todo el mundo es pastor, no todo el mundo es profeta. Por eso hay tantas personas haciendo fechoría. Hay muchas personas sin ningún tipo de preparación cometiendo muchos errores porque no fueron equipados, no fueron preparados y han dado mucho que hablar. Pero la Biblia es clara, hay un proceso que se debe cumplir, hay un protocolo que se debe cumplir. El Espíritu Santo habló y dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo. Se creó una verdadera atmósfera profética, hubo un fluir profético y el Espíritu Santo por eso habló en ese lugar. Amén. Habló en ese lugar. Entonces, volviendo al tema en cuestión, para fluir en lo profético necesita, número 1, estar sediento y hambriento de Dios. Cuando en un lugar hay hambre de Dios, cuando en un lugar hay sed de Dios, Dios habla. Olvídate que Dios va a hablar. Esto significa, cuando hay hambre de Dios, esto significa que debe tener un fuerte deseo y pasión por oír a Dios y moverse en la palabra profética. Cuando hay un pueblo que tiene esa hambre, ese deseo, Dios se va a manifestar proféticamente. Y número 2, hay que atreverse a tomar riesgos. Debe lanzarte en fe sabiendo que Dios te va a respaldar. Sabiendo que Dios te va a respaldar. Una vez ya tú eres equipado con una unción profética y ya pasaste la prueba donde fuiste ungido, donde fuiste enviado, tienes que comenzar a andar por fe, porque ese es el ministerio. El ministerio es vivir por fe, es un desafío a caminar en lo sobrenatural
y te va a encontrar con muchos riesgos. Y debe lanzarte por fe, sabiendo que Dios te va a respaldar en todo lo que tú hagas. Porque usted es su hijo. Porque usted tiene poder en Cristo Jesús. Y Él espera que usted asuma el compromiso. Porque a los llamados de Dios los sustenta Dios. A los llamados de Dios, a los hombres de Dios, los sustenta Dios, los respalda Dios, lo mantiene Dios. Le suple Dios. Dios le da la visión y trae la provisión con esa visión. Eso es así. En conclusión, para no alargar mucho esta enseñanza, gloria a Dios, después en otra enseñanza vamos a tocar otros aspectos que tienen que ver con lo profético, pero en conclusión, lo más importante es que se use la profecía como un arma espiritual para ganar alma para Cristo. Donde quiera que usted vaya, si usted profetiza y tiene esa unción, donde quiera que usted vaya, sea en el colegio, sea en la universidad, sea en el trabajo, use esa unción profética para que otros vengan a los pies de Cristo, para que otras vidas sean transformadas. Usted debe tener la completa seguridad de que Cristo está trabajando permanentemente con usted. Usted debe entender eso por revelación. Usted debe entender que Dios está con usted, que Dios va a hablar a través de usted, que Dios va a hablar a través de sus labios. Usted tiene que hacer que el reino de Dios avance. Usted tiene que hacer que lo de Dios se manifieste en el aquí y en el ahora, en el nombre de Jesús. No lo dude ni por un segundo. Si Dios te llamó, Él te va a respaldar. Si Dios te llamó, Él te va a equipar. Si Dios te llamó, Él te va a ungir. Si Dios te llamó, Él te va a usar. Deja que Dios te use con poder. Deja que Dios te use con todo su esplendor. Deja que Dios te use con toda su gloria. Y ahora donde tú estás en este momento, si puedes cerrar tus ojos, si puedes, si no puedes, no lo cierres, pero si puedes cerrar tus ojos y orar conmigo, cierra tus ojos en este momento. En el nombre de Jesús, cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Yo desato sobre tu vida una activación profética. Yo desato sobre tu vida una unción en el día de hoy. Y Mashanda que tarrabashaya. Yo desato ahora esa unción para que tú vayas a liberar a los oprimidos. Yo declaro que Dios te levanta para que libere a los que están perdidos, hundidos en el pecado, hundidos en la desobediencia. Te levantas en el nombre de Jesús y gana a otro para Cristo. Te levanta en el nombre de Jesús y comienza a formar tu grupo pequeño, tu grupo de enseñanza, de célula. Te levanta en el nombre de Jesús y comienza a adorarle como nunca antes. Te levanta en el nombre de Jesús y comienza a orar en lenguas. Te levanta en el nombre de Jesús y comienza a profetizar. Dios comienza a activar esos dones de revelación en tu vida. Lo estoy declarando sobre ti en el nombre de Jesús. Yo declaro proféticamente en este momento que lo de Dios se activa en tu vida. Dios comienza a activar esos dones que están ahí dormidos. Dios, aleluya. Yo comienzo en el nombre de Jesús a activar esos dones que están ahí dormidos. Ahora por la palabra. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, manifiéstate con poder a través de tus hijos. Levanta una generación profética que hablen inspirado, movido por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Muévete con poder y gloria. Muévete con poder y gloria ahora. Ahora en el nombre de Jesús, derrama tu unción, derrama tu poder en este momento. Yo declaro ahora que tú comienzas a activar esos ministerios. Declaro ahora que esos ministerios son activados por tu Espíritu Santo y que esta palabra va a ministrar durante todos estos días
esta palabra va a gravitar en lo más profundo de vuestros espíritus. En el nombre de Jesús, lo estoy declarando en fe y lo estoy creyendo con todo el corazón ahora en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Estoy creyendo que hecho está. Lo estoy declarando en fe que hecho está. En el nombre de Jesús. Lo creo con todo mi corazón. Con todo mi corazón lo creemos, lo creemos. Lo creemos en el nombre de Jesús. Oh Espíritu Santo de Dios, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias por tu grandeza, por tus maravillas. Gracias por tus proezas. En el nombre de Jesús, gracias porque una vez más tú has manifestado tu poder y tu gloria. En el nombre de Jesús, toca a las personas que están aquí presentes. Toca que ellos puedan elevarse a un nivel superior de espiritualidad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, derrama tu poder y tu gloria. Derrama tu unción. En el nombre de Jesús. Vamos a entrar ahora a la sesión de preguntas e inquietudes. Si alguien tiene alguna pregunta, este es el momento de hacerla. Alguna inquietud, ¿verdad? La puede hacer en este momento. Gloria a Dios. Muchas bendiciones para todos. Qué bueno. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna inquietud? Este es el momento. Este es el momento de hacer esas preguntas. Amén. Dios bendiga a todos. Dios lo bendiga a todos. Vamos a ver. Motívense. Vamos a hablar, vamos a hablar. No tengan miedo en preguntar. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones, amado. Amén. Mi respeto y mi honra. Usted sabe que yo soy su hijo espiritual y realmente le felicito porque esta conferencia no ha tenido desperdicio. En cuanto a la palabra de ciencia, ministro, y la palabra de sabiduría, ¿en qué momento determinado usted entiende cuando está el fluir profético, entra y se activa eso en el profeta o en la profeta de Dios? Lo número uno es que el que es profeta de oficio siempre tiene esos dones activados. Ahora, que se manifieste ya es otra cosa, pero el profeta de oficio siempre tiene los dones de revelación activados. Fluye con normalidad y constantemente en el don de palabra de ciencia. Ahora, yo voy a definir lo que es el don de palabra de ciencia para que usted entienda lo que es el don de palabra de ciencia. Cuando hablamos del don de palabra de ciencia, estamos hablando de una revelación sobrenatural en la que Dios le revela al profeta acontecimientos que involucran personas, lugares y cosas. Es una revelación que involucra personas, lugares y cosas. Pero esa revelación siempre apunta hacia el pasado o hacia el presente, nunca hacia el futuro. Te voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que usted vaya a una reunión donde hay un profeta ministrando bajo esa unción profética. Y Dios entonces manifieste en el profeta el don de palabra de ciencia y te señale a ti y Dios le revele, por ejemplo, tu nombre. Le reveló tu nombre porque nadie tenía conocimiento de que tú te llamabas así. O sea, Dios le reveló tu nombre original, porque hay gente que se ponen nombres que son apodos, pero viene el profeta y te llama por tu nombre original y tu apellido. Pero no solamente eso, viene el profeta y te dice, hace 2 años atrás, tú fuiste a tal lugar y te describe el lugar. Ahí, a través de la palabra de ciencia,
el profeta está revelando lo que te pasó en el pasado, porque el don de palabra de ciencia envuelve personas, lugares y cosas. ¿Te das cuenta? Entonces, Dios comienza a hablarte a través del profeta y Dios le revela al profeta acontecimientos que te sucedieron en el pasado. Y de repente tú comienzas a llorar porque nadie sabe eso. Eso pasó hace 2 años. Y de repente el profeta dice, pero ahora Dios me está mostrando esta situación. Tú tienes problemas con esto, con lo otro, en la casa, en la finanza, en el ministerio, en esto. Y Dios le revela al profeta cosas que están aconteciendo en el presente. ¿Te das cuenta? Entonces ahí se está manifestando expresamente el don de palabra de ciencia porque envuelve personas, lugares y cosas y acontecimientos del pasado y del presente, nunca del futuro. Ese es el don de palabra de ciencia. Entonces el profeta genuino tiene siempre esos dones activos. Ahora, todo va a depender de Dios. Si Dios lo quiere usar específicamente para llamarte a ti y revelarte cuál es su propósito. Ahora, el don de palabra de sabiduría, de igual forma, es una palabra específica de revelación que se le da a una persona donde se envuelve también, al igual que el don de palabra de ciencia, donde se envuelve también personas, lugares y cosas, con la diferencia de que el que fluye con el don de palabra de sabiduría, lo que hace es que describe este don acontecimientos que pasarán en el futuro inmediato. ¿Te das cuenta? Entonces a veces Dios usa al profeta, o casi siempre Dios usa al profeta revelándole acontecimientos del pasado, acontecimientos del presente y acontecimientos del futuro. Entonces cuando esto sucede, no solo es la palabra profética de activación, sino que ahora hay una parte de revelación y es donde Dios le está revelando al profeta esos acontecimientos del pasado, lo que te está pasando actualmente en el presente y la bendición que quizás Él te dará en el futuro. Ahí fluyó el profeta no solo con el don de profecía, sino que el profeta fluyó con el don de palabra de ciencia, con el don de palabra de sabiduría y con el don de profecía. Las tres cosas se manifestaron al mismo tiempo. Entonces siempre el profeta tendrá esos dones de revelación, incluyendo el don de discernimiento de espíritu. Siempre el profeta lo tendrá activado. Va a depender de él, de Dios, de que Dios lo use en ese momento, en ese culto o en esa reunión, porque hay veces que aunque el profeta tenga esos dones activados, a Dios no le da la gana de manifestar esos dones específicos, sino que Dios usa solamente al profeta con palabra específica, con palabra profética específica. Pero muchas veces no se manifiestan esos dones de revelación. Y eso no significa que el profeta no lo tenga activado. Y eso va a depender de Dios. Amén. Pero es notorio, o sea, cuando los dones de revelación se manifiestan en un culto profético, eso se nota, porque las personas que están recibiendo la palabra se quebranta, se postra, se humilla y entiende que Dios está tratando con ella. Amén. Amado, y esa palabra de ciencia también puede ser universal para la congregación completa, ¿cierto? Claro que sí, claro que sí, porque Dios revela su propósito futuro de esa congregación en sentido general. Y en cuanto al filtro que tiene que tener el profeta, porque hay cosas que uno recibe en el espíritu, pero hay profetas que todo lo sueltan. Hay cosas Ok. que tienen que ser personales y hay profetas que no saben manejar ese filtro y sueltan cosas que no deben soltar en público. ¿Cómo darle un consejo a los que estamos acá en cuanto a ese filtro que tiene que tener el profeta? Por eso es importante que los profetas se dejen formar por sus pastores, por sus líderes, que busquen ayuda, que vayan a una escuela profética y que busquen ayuda de los apóstoles y profetas que tengan experiencia. Mira, por eso en el Antiguo Testamento
existían escuelas del profeta, porque al profeta hay que formarlo. Y el profeta tiene que ser prudente, tiene que ser muy prudente, porque no todo lo que Dios le revela al profeta lo debe decir públicamente. Porque hay cosas que en vez de edificar, lo que hacen es que destruyen familias, destruyen matrimonios, destruyen a una persona. Por ejemplo, yo he visto eso también, personas que le revelan ciertas cosas de ciertos hermanos y son cosas indeseables, son cosas muy privadas, muy íntimas, y el profeta por falta de sabiduría, pues la suelta y eso trae un escándalo tremendo y trae destrucción. Entonces, hay que ser prudente. Los que están comenzando ahora bajo esa unción profética, yo le aconsejo que cuando reciban una palabra comprometedora, una palabra donde la familia esté involucrada, porque por ejemplo, mira, a veces hay una persona que está en pecado de adulterio, por ejemplo, está en un pecado sexual de adulterio, nadie sabe nada, pero ese hombre ama a Dios y ama a su esposa, a su familia, pero tiene una atadura y Dios le revela al profeta lo que está pasando. Lo recomendable es, lo recomendable es que ese profeta le profetice eso a ese hermano delante de su pastor, por ejemplo, delante de su pastor, y le diga lo que tenga que decirle en privado. ¿Por qué delante de su pastor? Para que su pastor, después que el profeta se vaya, tenga, ¿verdad?, conocimiento de lo que está pasando con ese hermano y el pastor lo ayude a levantar, a restaurar. Esa es mi recomendación. Que cuando tú recibas información delicada y Dios te confió esa revelación, tú trates de hacerlo lo más prudente posible. Porque hay profetas que para robarse el show y para, ¿verdad?, decir que Dios le está usando y para hacerse famoso, todo lo que Dios le revela, lo sueltan. Y se arma el juidero. Se arma el juidero. Lamentablemente, la gente comienza a escandalizarse. Unos se gozan, otros se entristecen. Entonces, lo más recomendable es que el que profetiza o el profeta de oficio trate de ser lo más prudente posible. Por eso le hablaba ahorita del proceso que existe, del protocolo que existe en la Biblia, para que una persona sea apartada a lo que se conoce como el ministerio profético ya. Porque ya cuando tú llegas a ese punto, se supone que tú seas maduro y que sepas administrar la gracia que Dios te ha dado. Gracias, amado. Su hijo, Manuel Jackman, de este lado. Te Oh, mi amo. hermano Manuel, En nombre de Jesús. Bendición y gracias. Dios te bendiga, qué gozo escucharte. Dios Amén. bendiga a Francisco, a Ami, a Edgar, a Grisela, a José, a Kelly, a Otoniel, a Sara, a Sally. En el nombre de Jesús, ha estado de maravilla, apóstol. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios, qué bueno. Muchas bendiciones, te bendigo a ti y a tu familia. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Gloria a Dios. Dios ¿Quién le más? bendiga, pastor. Dios le bendiga a todos. Amén, amén. Muchas bendiciones. Eh, amén. Yo tenía una inquietud, aunque usted habló al respecto en cuanto a lo que es la palabra de ciencia y la palabra de sabiduría. Eh, entonces, usted de manera específica dijo que la palabra de ciencia es la revelación sobrenatural que involucra a personas, lugares o cosas. También dijo que la de sabiduría son acontecimientos de un futuro inmediato. Entonces ahí yo me identifiqué porque hace poco Dios me usó y me mostró a una persona, ¿verdad? Amén. Me mostró el lugar específicamente, qué iba a hacer esa persona en ese lugar, el puesto que iba a ocupar en ese lugar, pero esa palabra no se cumple. Ella fue a otro lugar primero, la despiden de ese lugar y hace como 5 días me mandó la foto, me dijo, profeta, ese fue el escritorio que viste, estoy en el lugar específico donde me dijiste y estoy ocupando el puesto que me dijiste. O sea, se cumple la palabra, creo que 5 meses después más o menos.
En ese caso, pastor, ahí se involucró el don de ciencia y sabiduría, lo que hace ya, por lo menos, o sea, el don completo de revelación, o específicamente fue el de ciencia o el de sabiduría, o fue mixto, como podemos decir. Especifíqueme, acláreme. El don de palabra de sabiduría juntamente con el don de profecía. Ok, Sí, gracias, pastor. amén, amén. ¿Alguien más? Gloria a Dios. ¿Alguna pregunta? ¿Quién más? Bueno, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Dios bendiga a nuestro hermano José Puertas desde Panamá. Dios bendiga al pastor José Puertas desde Panamá también. Dios bendiga a Edgar Lombana desde Colombia, a José Adonis desde Estados Unidos, desde Connecticut. Amén, paz Connecticut, Estados igualmente para Unidos. Dios ustedes. bendiga. Dios bendiga a Chapman desde Santo Domingo. Dios bendiga a la pastora Grisera, Andy, Sardi, Natalia. ¿Quién más? Otoniel, Dios bendiga. ¿Quién más que no he mencionado acá? Gloria a Dios. ¿Quién más está conectado que no le he mencionado para saludarle? Kelvin y Vivian, muchas Javier, bendiciones. Amén, Amén, pastor. pastor. Costa, muchas bendiciones. ¿Quién más que no le he mencionado? Ingrid, pastor. Mi hermana Ingrid, Dios te bendiga mucho. Dios te bendiga Amén. mucho. ¿Quién más? ¿Quién más? El próximo martes vamos a tener un invitado que nos va a impartir una palabra poderosa. Amén, no se lo pierda el próximo martes, pero va a ser a las 7 de la noche. A las 7 de la noche. El próximo martes, a las 7 de la noche, vamos a tener una impartición. Gloria a Dios. El pastor Kevin Howell desde Tampa, Florida, nos va a traer una palabra poderosa de parte de Dios el próximo martes. Amén. Así que gracias por entrar a esta transmisión. Que Dios les siga bendiciendo, que Dios les siga guardando y la paz de Dios sobre sus vidas. Amén. Gloria a Dios. Mi Amén, hermano pastor. Otoniel, que levante una oración ahí de despedida. Para mí, nos despidamos en oración. El hermano Otoniel. Otoniel está ahí. Amén, se escucha. Toniel acaba Amén. de salir, soy Maireni. Hazla tú entonces la oración, Mayrenis. Amén. Bueno, empezamos. Padre, te adoramos y te bendecimos. Te damos gloria y honra porque solo tú eres merecedor y digno de ella. En este momento, Señor, te damos gracias por lo impartido. Gracias, Señor, por cada una de las personas que pudimos darnos cita a este Zoom, Señor, a esta reunión impartida por nuestro pastor. Te pedimos, Señor, que sea de bendición para nuestros espíritus y que cada día nos ayude, Señor, a vivificar esos dones, Señor, que tú has puesto en cada una de nuestras manos para poder, Señor, ponerlo por obra conforme sea tu voluntad. Te pedimos, Señor, que tú sigas trayendo sabiduría a nuestro pastor, para que siga impartiéndonos, Señor, estas enseñanzas, Señor, para que nosotros podamos, Señor, ser vivificados y para que nosotros podamos ensanchar cada uno de nuestros ministerios. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que tú nos guardes nuestras vidas, que tú nos lleves, Señor, con tu Santo Espíritu y que seas tú siempre guiándonos hacia donde tú quieras que nosotros vayamos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Y amén. amén. Dios bendiga, gracias. Les amo en el amor de Jesús. Chao, chao. Bendiciones. Bendiciones. Dios Amén, les pastor. bendiga más. Amén, amén. Muchas bendiciones. Amén, bendiciones, feliz noche a todos. Amén, amén. Gracias por la enseñanza, pastor, de bendición. Amén, amén. Agradecido con Dios por su vida. Amén, amén.
Gracias, bendiciones.